La mañana de Juan Domingo. Tenemos un gran gusto de tener en el estudio de Radio Rebelde a Ignacio El Nacho Vélez, uno de los históricos dirigentes del peronismo combativo de los 70, a quien hemos invitado especialmente para compartir un poco el aire de esa época, el entusiasmo juvenil, el amor por la patria. Yo creo, Nacho, bienvenido, que los compañeros que hemos sentido como propio la lucha por la vuelta de Perón a la Argentina, éramos los únicos privilegiados de los años 40-50, que teníamos el juguete de Reyes, que teníamos los campeonatos Evita, y ese tratamiento tan especial que dio el peronismo a los niños, ¿no? Sí, te agradezco mucho, Martín, esta invitación que, bueno, nos permite compartir con los que nos están escuchando aquella época que en realidad fue muy apasionada, ¿no? Nosotros nacimos y crecimos con las seguridades, con la esperanza, con el sentido de la vida que nos daba un gobierno nacional y popular, que todas sus medidas eran para garantizar que lo que el general decía, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo creo que el complemento entre esta conducción política extraordinaria, de vanguardia en el mundo, ¿no? Porque si uno se pone a ver las medidas y las políticas del general, eran avanzadas a comparación de muchos países considerados desarrollados en aquella época, ¿no? A mí me conmueve muchísimo cuando uno ve, leí hace poco que la creación de YPF, que el general mandó a que se informara y se tratara de replicar el modelo en otros países. Ahora, en otros países, el general y Argentina no impuso que fuera la YPF Argentina. No es que creó un sucursales, digamos, no, le aseguró y le garantizó el desarrollo nacional. Bueno, lo mismo que había hecho San Martín con la libertad, digamos. Se liberó Chile para los chilenos, no para Argentina. No era Napoleón conquistando este territorio. Lo mismo sí. Con los demás países, con Paraguay, con Perú. Con Perú mismo. Sí, pero yo creo, a ver, para mí es incomparable y me voy más al sentido de la vida de lo que teníamos los argentinos, ¿no? Nosotros los argentinos sentíamos que teníamos un futuro con posibilidades de ascenso, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de nacer en una familia de una clase media cordobesa, muy ligada a temas religiosos, católicos conservadores, pero absolutamente compenetrados del catolicismo como cuidado del otro, ¿sí? O sea, a mí de chico se me impuso mucho tener relaciones con determinados curas que iban a los barrios y que yo me formé ahí. Y yo me acuerdo que el inolvidable Pelado Angelelli se juntaba con nosotros, chicos. En esa época nos juntábamos, y los peronistas se acordarán, esperando la revolución de los coroneles naceristas. Por supuesto que nunca pasaba nada, ¿no? Pero estábamos hasta las 4 de la mañana esperando. Después entendimos que era muy difícil, digamos, que de las Fuerzas Armadas en ese momento naciera un movimiento nacional y popular. Aunque para nosotros el general Valle era inolvidable. Pero volviendo al tema, yo creo que Angelelli, el cura Rojas, muchos de los sacerdotes que participaban de la creación del movimiento del Tercer Mundo, nos enseñaron a cuidar al otro, a caminar los barrios, a poner lo mejor de nosotros mismos, pero con una igualdad absoluta. Éramos parte de,
¿no es cierto? O sea, no es que veníamos desde afuera, no, eran parte de nuestra comunidad que por causas de desigualdad típicas del desarrollo del capitalismo, vivían en otras condiciones. Yo creo que en ese sentido el peronismo tuvo políticas muy claras para una intervención del Estado y atacar esa desigualdad, darnos las posibilidades a todos. Y hablemos de los campeonatos de Evita, hablemos de donde nos juntábamos todos. Sí, los ingenieros de fábrica y tantas otras cosas que hizo el general. Exacto, los tecnológicos. Todo. Digo, era cosa maravillosa, ¿no? O sea, unas posibilidades de ascenso brutales. Bueno, de hecho, yo soy un producto de la universidad pública, y ahí aprendí a mamar la militancia, digamos, ¿no? El amor por el otro. Que yo creo, y perdón que me venga a los días de hoy, pero si hay una cosa espantosa que nos está pasando, más allá de la entrega del país, de la venta del país, de la destrucción, de los principales logros que como argentinos hemos tenido, de los cuales hemos sido siempre muy orgullosos, ¿no? Ustedes piensen que nosotros, hasta la llegada de este grupo siniestro, perverso, que todavía no creo que ni se haya dado cuenta que ha llegado y están destruyendo, porque la verdad que son... hasta ese momento nosotros era una esperanza en este país. Estábamos orgullosísimos de los 5 premios Nobel, estamos orgullosísimos de nuestras universidades que eran un foco académico, técnico, para toda América Latina. Sí, artistas por todo el mundo desparramados llevando nuestra cultura. Totalmente. Nuestras películas nos han representado maravillosamente bien. Éramos los que lanzamos el Nunca Más y que el Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado. Yo me lloré todo ese día porque, ¿saben lo que es pedir perdón en nombre del Estado? Teníamos a Diego, al Papa Francisco, digamos, en el mundo, este paisito maravilloso del sur, teníamos una presencia en los mejores, el Nunca Más, el Ni Una Menos, caminó por el mundo, marcábamos políticas de desarrollo. No hay ningún país que haya tenido la política de derechos humanos que tuvo la Argentina. No hay ni uno. Absolutamente. Y creo que al contrario, fuimos las intervenciones de la jueza María Servine Cubilla en España, que le está ayudando a los españoles que no han podido resolver la brutal y cruel dictadura de Franco, nos coloca en un lugar importantísimo. Yo tengo a mi hija viviendo en el País Vasco, España, y cuando puedo trato de ir a visitarla. Y a mí en todo el periodo de Néstor, de Cristina, les juro, llegaba, una vez me pasó en el aeropuerto, cuando voy, la chica me dice, ay, sos argentino, qué bien que están ustedes. La verdad, es una locura, una locura. Nacho, te quiero hacer una pregunta especial, que es, vos que estuviste en las formaciones especiales, lo que ellos llaman el terrorismo, ¿por qué no explicás esa diferencia a la gente que está escuchando? Sí, por supuesto. A ver, ahí hay un tema que a mí me gustaría aclararlo, ¿no? Si ustedes leen, que tratando de buscarlo, el artículo 20 de la Constitución, ¿sí? El 73 y 76, ¿sí? Una asociación ilícita formada por los 3 comandantes usurparon el poder democrático usando las armas que el pueblo les habíamos dado para la defensa nacional, ¿no es cierto? Clausuraron los mecanismos democráticos, cerraron el Congreso, antepusieron en un caso el Estatuto de la Revolución y en otro caso de hecho, ¿no es cierto? Un delito de traición a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. 76.
Sí, 76. Y también el 73, ¿no es cierto? Gané, acuérdense, se quedaba por 20 años. El 66, perdón. No, en todos los golpes que 66. hicieron. 66, discúlpame, el 26 de junio. Ahora, si usted lee el artículo, dice, todo argentino está obligado a levantarse en armas en defensa de esta Constitución, y dice, de acuerdo a las leyes que el Congreso emita, ¿sí? Ahora, si el Congreso está intervenido y no existe, ¿cuál es la obligación nuestra? Defender la patria y la Constitución. Y nosotros le hicimos lo mejor que podíamos. Éramos chicos y pusimos la pasión en eso. Éramos chicos y aparte estamos imbuidos en un espíritu, muchos de nosotros, en un espíritu profundamente cristiano de amor al prójimo. Así nos dolía en el alma el sufrimiento de los más humildes. Eran hermanos nuestros, ¿sí? Yo tengo ahí un... Heredado de nuestros mayores, además. Totalmente. Y aparte, yo insisto, este orgullo profundo que tenemos los argentinos de ser argentinos. Sí. ¿Sí? Que después, con la transnacionalización, con el advenimiento de Quiero Bacena, con todo lo que pasó en el 67, empezó esta situación de entrega de nuestras empresas, que eran familiares, ¿no es cierto?, donde determinados sectores se ligaron más al exterior y empezaron a vender las empresas y se quedaban ellos como gerentes. Ahí pasó todo eso, donde por suerte nosotros teníamos el movimiento nacional y popular, el peronismo, ¿no es cierto?, desde donde nos defendíamos. Claro que dentro del peronismo también había traidores, compañeros que no pensaban como nosotros. Bueno, ahí hubo un ataque cultural, ¿no? Que lo argentino era, se rompía, no servía, era... Totalmente, exactamente. Pero a ver, me que parece... teníamos que incorporar todo de afuera, Sí. comprar las cosas hechas. Totalmente, la silla esa que se caía y se destruía porque era industria nacional, sin embargo lo que venía de afuera era maravilloso. Pero a ver, yo lo que reivindico muchísimo es que éramos el pueblo más organizado, por lo menos de América Latina, seguro, que teníamos un movimiento absoluto. Yo me acuerdo, estaba en la cárcel de Rawson y entró Galtieri, yo estaba en una prisión, pidió hablar con el terrorista mayor, digamos. Se abrió la puerta, entró un mono, me tiró al suelo, y medio me pateó, me dice, vos sos que... Entonces, esa es la convicción que desde abajo, yo le decía, hijo de puta, llamen elecciones. A ver, llamen elecciones, ¿sí? O sea, nosotros, con la mirada de aquella época, pertenecemos a un ejército que quiere liberar al país y nos comparábamos con Bolívar, con San Martín, obviamente que probablemente exagerado como comparación, con todo respeto a nuestros procesos. Eran las mismas banderas. Pero las banderas eran las mismas, exactamente, compañeros. Eso es el sentimiento que teníamos nosotros. Y nos bancamos la tortura, nos bancamos los fusilamientos, que nos cagaran a tiro. Los exilios. Los exilios. Entonces, a ver, esta grieta que no la inventamos para nada, aparte que viene de historia, ¿sí? Viene de mucha historia, cuando determinados sectores se apropiaron de la pampa húmeda y a los inmigrantes los mandaban a los trabajos más terribles, que ya entonces ellos no querían hacer, ni sus hijos, ¿no es cierto?, que pagaban para mandar esclavos para el ejército de San Martín porque no querían que sus hijos pelearan por la patria. Bueno, entonces venimos de una larga historia muy dolorosa, muy violenta. Acá los sectores dominantes han sido de una crueldad brutal. Han bombardeado la Plaza de Mayo. Situación que solo pasó en España, con la aviación alemana, ¿sí? En Guernica, en Durango. Entonces, pero además fue sin querer. El manual de sexto grado de mi nieta, que ahora tiene 33 años, decía que el bombardeo de la Plaza de Mayo era por equivocación. Qué bueno. Yo le conté la verdad, ella lo dijo y la maestra dijo, escuchen a esta nena que tiene mucho para decir. Claro, aviones con la Cruz Vence y donde sí. Uno de ellos iba un dirigente radical de importancia que después tuvo en el gobierno. Entonces, a ver,
también eso explica la actitud de los radicales hoy. Y donde el que fue intendente de la ciudad con los militares era el que recibía los aviones con Suárez Mason Claro. en Uruguay. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, este profundo dolor que hoy tenemos de vernos relegados a hacer una prueba de laboratorio de un grupo que no deben entender por qué llegaron. Y no saben, porque aparte, ¿no es cierto?, que por supuesto tienen el auspicio de los grupos concentrados dirigidos por Mauricio Macri, que yo creo que es el canalla mayor, digamos, y que es un loco que está fundamentalista. Sí, la mafia. La mafia total, ¿no es cierto?, que dice, La Drangheta. ¿cómo voy a...? Sí, exactamente, Mauricio es eso, ¿no es cierto? Y este loco que dice, ¿cómo voy a estar gobernando mal si así dicen los libros? ¿Cómo puede decir, no? Flaco, Y lo otro que es horriblemente preocupante es la vicepresidenta, ¿no? Que me parece que tenemos que mirarla con atención. Tiene las charreteras sobre los hombros. Exactamente. Es un cuadro militar, genocida. Totalmente. Absolutamente genocida. Nosotros hemos conocido muchos militares, aún en paralelo, como Moore, como Cesio, montones de queridos compañeros del ejército, como Urien, que de la Marina, que tienen otra lectura sobre la patria y sobre las responsabilidades ante la sociedad argentina. No es un problema de especificidad, sino de qué lado están, de la patria o del enemigo de la patria, del pueblo o de los sectores oligárquicos o de los sectores económicos que ni siquiera forman parte O de la Black Argentina. Rock. Claro. Sí, pero aparte me parece que acá pasa una cosa terriblemente grave, que es todo la evolución que ha tenido estructuralmente el capitalismo a nivel internacional, digamos. Estamos en una etapa siniestra de la financiarización, digamos, ¿cierto? Con un imperialismo yanqui que tiene un largo proceso de deterioro, pero que me parece que se está acelerando brutalmente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta etapa de financiarización y de alta tecnología basada en la inteligencia artificial, en el reemplazo tecnológico, etcétera, etcétera, hace que a estos sectores, nosotros como pueblo, les interesemos cada vez menos. ¿Sí? Entonces, han hecho un abismo entre ellos y nosotros, total. Entonces, más que nunca hoy tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que dejarnos de joder con estas presuntas diferencias, que son algunas de ellas sí, de verdad, de fondo, que hay que discutirlas, ¿no es cierto? Pero el movimiento nacional y popular tiene que unirse. Hemos tenido graves problemas y los conocemos, porque hemos sido incapaces, como dirigencia en los últimos años, seguramente de darle respuesta a amplios sectores de nuestra población que han sufrido mucho. Sí. Han sufrido muy mucho. Falló la diligencia. Sí, falló la dirigencia, tuvimos incapacidad también nosotros, digamos, ¿no es cierto? De presionarlos. Sí, pero aparte también, a ver, si digo a la dirigente, a Cristina, digamos, ¿no es cierto? A ver, si Cristina nombra a Alberto, si Cristina es perseguida, si Cristina la chantajean con su hija y con causas espantosas, un estudiante de primer año, yo soy abogado, lee la resolución, pero es un disparate, ¿no es cierto? Sí, la búsqueda de plata enterrada en la Patagonia. Era como el juego de la búsqueda del tesoro. Patricia, vieja compañera, con una excavadora, disparate, buscando un container, el canalla de la nata explicando cómo en un ropero Néstor Kirchner, cuántos miles de euros podría haber si el estante tenía un tamaño de tal. Cuando era una bodega donde habían sacado los vinos, se lo deben haber robado. Pero totalmente, una infamia total. Entonces yo digo,
sabiendo que Cristina estaba muy limitada, muy, muy limitada por la brutal persecución de la cadena de medios de Magneto, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros también no reaccionamos? ¿Sí? O sea, yo creo que acá hay, entre comillas, culpas repartidas, del cual la mayor responsabilidad, repartámosla, muchachos, ¿sí? Repartámosla. Ignacio, Nacho Sí. Vélez, muchas gracias por haber compartido este día en particular.